Maestros, buenos días. Miren, este video lo estamos haciendo ahorita a las 8:23 de la mañana. 8:23 de la mañana de hoy sábado 24 de septiembre. De hoy sábado 24 de septiembre. El video este se titula Los sismos de México y Juan Rulfo. Los sismos de México y Juan Rulfo. ¿Por qué? Porque yo les había compartido un extracto de uno de los 17 cuentos que escribió Juan Rulfo en su libro El Llano en Llamas. En su libro El Llano en Llamas. El Llano en Llamas fue el primero que escribió Juan Rulfo en 1953. El Llano en Llamas tiene 17 cuentos y el cuento número 15 es el día del derrumbe. El día del derrumbe. Y yo quería hacer este video para platicarles del día del derrumbe, que es un sismo, un terremoto, creo que allá por 1953. Y bueno, Juan Rulfo lo deja esto en el cuento número 15 del Llano en Llamas. Después del Llano en Llamas, Juan Rulfo escribe Pedro Páramo en 1955. Pedro Páramo, que fue su obra maestra y fue la obra que lo catapultó y la obra que lo hace a él como representante de la literatura en México, como representante de la literatura en México. Y luego, fíjense, El Llano en Llamas en 1953. A los 2 años, en 1955, escribe Pedro Páramo, que es esta. Y a los 3 años, en 1958, a los 3 años, escribe pues su última obra, que es esta, El Gallo de Oro. El Gallo de Oro. Entonces, tiene 3 obras. La primera, El Llano en Llamas, donde vienen los 17 cuentos. Y les quiero platicar del número 15. Pedro Páramo, su obra maestra, que lo catapultó a la literatura universal, la más conocida, Pedro Páramo. Y luego El Gallo de Oro, que fue la última obra completa que escribió Juan Rulfo, El Gallo de Oro. Entonces, estos 3 libros, el verde, El Llano en Llamas, el blanco, Pedro Páramo, y el rojo, El Gallo de Oro, forman la colección Bandera. Forman la colección Bandera. Ustedes pueden ir a una librería. Y pueden pedir la colección Bandera de Juan Rulfo. Y esta es la colección Bandera de Juan Rulfo. Recomendación: leer primero el verde, El Llano en Llamas, y luego el blanco, Pedro Páramo, y luego el rojo, El Gallo de Oro. Esta es la colección Bandera de Juan Rulfo. Pero para efectos prácticos, hay otras presentaciones de el Llano en Llamas y de Pedro Páramo. Miren, es otra editorial, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y son los libros que yo usé, pues precisamente para subrayar lo de cada uno de los cuentos. Pero esa colección Bandera la tengo guardada pues como una colección, como algo muy valioso para mí, junto con los textos de Gabriel García Márquez.
Entonces del Llano en Llamas, que es el primero que escribe Juan Rulfo, y sí les quiero comentar, que son 17 cuentos, son 17 cuentos. Entonces el primer cuento es Nos han dado la tierra. Segundo cuento es La cuesta de las comadres. Tercer cuento es que somos muy pobres. 4, el hombre. El cuarto cuento es El hombre. 5, en la madrugada. En la madrugada. 6, Talpa. Es el sexto cuento de Juan Rulfo. Talpa, 6. Y luego viene el 7. El libro 7 es Macario. Macario. El 8 es El Llano en Llamas. Es un cuento muy corto, pero es el cuento que le da título a todo el texto. Es el cuento que le da título a todo el texto, El Llano en Llamas. ¿Qué dije? 8. Y luego sigue el 9. Diles que no me maten. Diles que no me maten. El número 10 es Lubina. El 11 es La noche que lo dejaron solo. La noche que lo dejaron solo. Ese es el 11. El 12 es Paso del Norte. Paso del Norte. El 13 es Acuérdate. Ese es el cuento 13. Acuérdate. El 14, No oyes ladrar los perros. Ese es el 14. No oyes ladrar los perros. A mí en lo personal me gusta el de Lubina, Talpa. No oyes ladrar los perros y diles que no me maten. Y el número 15 es el día del derrumbe, y ese que les quiero comentar por el sismo del 19 de septiembre. Es el que le quiero comentar porque Juan Rulfo deja en esta obra que en el mes de septiembre hay sismos, hay terremotos. Y no se los podía hacer pues porque andaba ocupado con mi hijo. El cuento 16, La herencia de Matilde Arcángel. La herencia de Matilde Arcángel. Y el cuento número 17 es Anacleto Morales. Pero yo les quiero comentar el cuento, pues, El día del derrumbe. Ese es el que les quiero comentar. Entonces compartimos por ahí una imagen en el muro de Facebook del día del derrumbe, un cuento de Llano en Llamas de 1953 por el sismo del lunes 19 de septiembre. Entonces en el día del derrumbe dice el cuento: esto pasó en septiembre, no en el septiembre de este año, sino en el del año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Sí, si yo me acordaba bien, fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre, el mero día del temblor? Dice Melitón, fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el 18 de septiembre. Tienes razón, y por esos días andaba en Tuscacuesco. Hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de melcocha. Nomás se retorcían así, haciendo muecas, y se venían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia dando de gritos. Pero espérense. Oye, Melitón, si me hace como que Tuscacuesco no existe. Se me hace que en Tuscacuesco no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? Dice, no la hay. Allí no queda más que unas paredes cuarteadas que dicen fue la iglesia hace algo así como 200 años, pero nadie se acuerda de ella, ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado, plagado de higuerillas. Dices bien, entonces no fue en Tuscacuesco donde me agarró el temblor. Ha de haber sido en El Pochote, pero El Pochote es un rancho.
Sí, pero tiene una capillita que ahí le dicen la iglesia. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. Entonces fue ahí, ni más ni menos, donde me agarró el temblor. Ese que les digo. Y cuando la tierra se pandeaba todita, como si por dentro la estuvieran rebuyendo. Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador, venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede y no que se esté allá metido en su casa, nomás dando órdenes. Viniendo él, todo se arregla y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? Eso que ni qué. Eso que está pasando o eso que pasa en el cuento es algo que hacen muchos políticos que van a ver las casas derrumbadas, edificios derrumbados y todo. Y nunca hace nada, como en Oaxaca hay edificios, hay escuelas, creo que hay CAM en Oaxaca de aquel terremoto del 2017 que destruyó mucha infraestructura, y hay edificios, hay escuelas que no han sido arregladas, y es algo que está escrito también aquí de algo que pasaba allá por 1953. Dice, bueno, como les estaba diciendo, en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, porque no fue uno, fueron varios temblores, en septiembre, dice, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente conocedora. No creen ustedes que venía solo. Oye, Melitón, ¿como cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador? Y dice Melitón, algo así como 4,000 pesos, algo así como 4,000 pesos, porque iba el gobernador a ver los daños del terremoto, llevaba todo su séquito de acompañantes y tenían que darle de comer, y aquí en el cuento dice que les costó algo así como 4,000 pesos. Dice, y eso que nomás estuvieron un día, y en cuanto se les hizo de noche se fueron, si no, quién sabe hasta qué alturas hubiéramos salido desfalcados, aunque eso sí, estuvimos muy contentos. La gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador, y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote y de que se había chupado los huesos y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra, rociándolas con salsa de guacamole. En todo se fijaron, en todo se fijaron. Y él tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta, que solo le sirvió para empolvorearse en vez los bigotes. Y después, cuando el ponche de granada se le subió a la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. Oye, Melitón, ¿cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado? Entonces dice Melitón, fue una que decía, no sabes del alma las horas de luto. Ustedes buscan esa canción, no sabes del alma las horas de luto en YouTube, y ahí les va a aparecer esa canción. Ese tema relata Juan Rulfo que la estaban cantando cuando los visitó el gobernador el día del terremoto o de los terremotos. Eres bueno para eso de la memoria, Melitón, no cabe duda. Sí, fue esa. El gobernador nomás reía, pidió saber dónde estaba el cuarto de baño. Luego se sentó nuevamente en su lugar y olió los claveles que estaban sobre la mesa. Miraba a los que cantaban y movía la cabeza, llevando el compás, sonriendo. No cabe duda que se sentía feliz, porque su pueblo era feliz. Hasta se le pedía adivinar el pensamiento. Y a la hora de los discursos se paró uno de sus acompañantes que tenía la cara alzada, un poco borneada a la izquierda, y habló. Y no cabe duda de que se las traía. Habló de Juárez,
que nosotros teníamos levantado en la plaza y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez. Pues nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Tenían a Juárez en la plaza, en el pueblo, y nadie sabía quién era. Siempre creímos que podría ser Hidalgo o Morelos o Venustiano Carranza, porque en cada aniversario de cualquiera de ellos, ahí les hacíamos su función. Maestros, está el texto de Juan Rulfo, El Llano en Llamas. Ya les digo, El Llano en Llamas fue el primero que escribe Juan Rulfo, son 17 cuentos. El número 15 es el que habla de el día del derrumbe y es donde Juan Rulfo dejó por escrito en este cuento, en el cuento número 15 de los 17, de que septiembre es el mes de los temblores, porque no es uno, vienen todas las réplicas. Después del Llano en Llamas, Juan Rulfo escribe Pedro Páramo, que Pedro Páramo es la obra cumbre porque fue la que lo catapultó pues a nivel internacional. Fue la que lo catapultó a nivel internacional y al final, pues escribe El Gallo de Oro. Esta fue su última obra completa, El Gallo de Oro. Les digo, para mi colección de libros de literatura, pues tengo la colección Bandera. El número verde es El Llano en Llamas. El Llano en Llamas. El blanco es Pedro Páramo. El Llano en Llamas lo escribió en 1953. Pedro Páramo en 1955. Y El Gallo de Oro lo escribió en 1958. Es la colección Bandera. Yo creo que si les gusta la literatura y si les gusta leer, bueno, a mí me gusta más todavía Juan Rulfo que Octavio Paz. Juan Rulfo que Octavio Paz, aún con su laberinto de la soledad. Juan Rulfo que Octavio Paz. Pero y les digo, para fines prácticos de las lecturas y de subrayar las ideas más importantes para esos fines prácticos, pues usamos estos libros donde tenemos subrayado pues todo lo importante de cada uno de los cuentos del Llano en Llamas. Y el cuento número 15 es el que habla del día del derrumbe y es en donde Juan Rulfo nos está diciendo desde 1953, ya casi 70 años, ¿no? Ya casi 70 años, creo que son como 69 años, que septiembre es el mes de los temblores, de los terremotos, de los sismos, y que las autoridades nada más van y se presentan a ver qué pasa, pero no arreglan nada, Y la gente contenta Hasta aquí, maestros, hasta aquí. Déjenme poner aquí déjenme ponerle aquí el día del derrumbe, pues su separador, el día del derrumbe, su separador, porque es el cuento número 15. Miren, en este video, que es este video 352, en este video dice los sismos de México y Juan Rulfo, pero también dice exhortos a educación en Nuevo León, ¿por qué? Porque ese es un video especial que voy a hacer hoy en la noche o mañana domingo en la noche, porque en Nuevo León, en educación básica, están llegando exhortos y medidas precautorias para el respeto a los derechos humanos, sobre todo el derecho humano a la educación y sobre todo de las personas con TEA, trastorno del espectro autista. Entonces yo ayer platicaba con la directora de Educación Especial en Nuevo León y le comentaba de estos exhortos. Estos exhortos se hicieron porque desde el mes de marzo, un grupo de padres de familia de escuelas particulares, de colegios en Nuevo León, denunciaron todas las violaciones a los derechos a la educación de sus hijos como personas con alguna discapacidad en los colegios. Y la reunión fue, creo que es el edificio de Conarte,
ahí en Cintermex el 17 de marzo y yo estuve ahí en esa reunión que fue la primera, y ahí se entregó un oficio con todas las denuncias, con todas las bajezas que sufrían los alumnos en las escuelas, en los colegios. Ese documento lo voy a tratar de recuperar porque se me fue en la computadora, en archivos que eliminé, y la computadora no la tengo, la Mac no la tengo, está en reparación, ya tiene 2 semanas y no me pueden conseguir la pila. Estoy haciendo el video en vivo en una tablet. Entonces, ese primer documento es el que necesito recuperar para poder hacerles un video en vivo y explicarles desde dónde viene la lucha del colectivo que se llamaba Cuestionando la Inclusión y que ahora se llama Educación Sin Barreras, y que ha sido una lucha desde marzo de 2022 hasta ahora que aparecen los exhortos para todas las escuelas públicas y privadas de Nuevo León. Después de esos casos, pues surgieron otros de alumnos que eran rechazados, ¿verdad? Que no se les permitía acceder la inscripción, la matrícula. Bueno, ahí se fueron colgando otros, pero esta lucha viene desde marzo de 2022 y yo tengo los documentos oficiales porque hubo una denuncia por escrito el 17 de marzo ahí en el edificio de Conarte, creo, bueno, es escuela primaria Adolfo Prieto. El 22 de marzo lo reciben las autoridades educativas en Lincoln a este colectivo cuestionando la inclusión. Las autoridades de participación ciudadana del gobierno hacen una minuta de lo que pasó el 17 de marzo ahí en la primaria Adolfo Prieto. Y luego hay otro documento donde la Secretaría da una postura, la Secretaría de Educación da una postura. Entonces, estos cinco oficios, que es una medida precautoria y son 4 exhortos, es pues uno de los resultados que se esperan que haga la Secretaría de Educación para asegurar la atención a las personas o a los alumnos con trastornos del espectro autista, sobre todo a ellos, pero es para cualquier persona con alguna condición de discapacidad. Entonces, no es que se le ocurrió de repente a la Secretaría o a la de Igualdad o a la Directora General de Educación Inclusiva o a alguien, no es de que se les ocurrió y dijeron, pobrecitos, vamos a hacer no se les ocurrió. Esto es de una lucha de padres de familia que levantaron la voz, y ahorita está algo aterrizando en todas las escuelas de educación básica. Ya le mandaron, la profesora Daría ya mandó el exhorto el 17 de agosto para nivel de secundaria. En educación especial, ayer andan circulando estos exhortos, y en primaria y en preescolar no sabemos que ya hayan circulado estos exhortos. Pero al menos en secundaria, en el nivel de secundaria y en educación especial ya están estos exhortos, pero son producto de aquella lucha desde marzo de 2017. La gestión de la Dirección de Educación Especial anterior a esta tiene de recibido 3 documentos que un servidor les envió sobre lo que estaba pasando en las escuelas particulares. En esa reunión del 17 de marzo, las autoridades que estaban ahí, una de la UNESCO, una de Derechos Humanos de aquí de Nuevo León, la de CIPINA y la de Equidad e Igualdad y no sé qué más, dijeron, nosotros no nos vamos a meter en problemas con las escuelas particulares, los vamos a invitar a que vayan a las mesas de trabajo, que está haciendo pues el gobierno o el Congreso del Estado para integrarse a la discusión de la ley estatal de educación, a ver si les autorizan que manden USAER a los colegios, a las escuelas particulares. Esa fue la primera respuesta que tuvieron los padres. Entonces, pues como que no querían, más que nada meterse en problemas, como que no querían saber nada. Entonces,
pues yo les digo, bueno, aquí lo que pasa es que si después de estos señalamientos las autoridades educativas no hacen nada, entonces van a ser cómplices de esta misma discriminación. Si no hacen nada, van a ser cómplices de esta misma discriminación. Y ahí está un video del 17 de marzo, busquen, del 17 de marzo de 2022 en la página de Cuestionando la Inclusión, porque Educación Sin Barreras tiene otra página, pero no tiene toda la información. A ver si y ahí viene el video donde participamos. Pero necesito recuperar ese primer oficio donde se denunció a las autoridades educativas de Nuevo León, a la gente de participación ciudadana, donde se denunció toda esa discriminación en las escuelas particulares de Nuevo León. Pero bueno, este va a ser un video aparte hoy en la noche o mañana para decirles de dónde salieron estos exhortos, porque sí es cierto que después de eso hubo algunos casos de algunos alumnos que eran rechazados y todo, pero eso se agregó, eso se fue agregando, pero el oficio que citan en estos 5 exhortos, el oficio que citan en estos 5 exhortos, es un oficio que le mandan al doctor Charles del jurídico con fecha 18 de agosto. Y abajo dice con copia para Sofía Leticia, no les voy a no les voy a contar mentiras, no les voy a contar mentiras. Ese oficio, déjenme ver si lo tengo aquí, La respuesta aquí está. Dice, doctor Carlos Charles Manzano, director jurídico presente. Es el oficio CEP 0028-2223 o bien CEP 7190-2223. Entonces al doctor Carlos Charles Manzano le están creando un oficio el 18 de agosto de 2022, donde le piden a él pues que dé las indicaciones para que se respeten o se dé cumplimiento a los derechos humanos, al derecho a la educación de las personas, sobre todo con trastornos del espectro autista. Y es el oficio DJ, es el oficio o la recomendación de derechos humanos DJ 3564/2022. Y los oficios que andan girando en Nuevo León en educación básica parten de este oficio, de esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí dice al principio, este número de oficio, ahí dice al principio, y este oficio se lo mandan al director del jurídico el 18 de agosto del 2022. Un día antes, la profesora o la doctora Daria manda exhorto al nivel de secundarias. Pero este oficio del 18 de agosto, miren para quién tiene copia, para quién creen que tiene copia. Para la doctora Sofía Leticia, para la maestra Liliana Villanueva, que es la de Liliana Villanueva Villafuerte, pues es la directora general de Educación Inclusiva. Trae copia para Laura Noemí Acosta Martínez, de la agrupación civil Educación Sin Barreras. Esta agrupación civil Educación Sin Barreras era antes Cuestionando la Inclusión, y ellos empezaron la lucha por los derechos de las personas con TEA en el estado de Nuevo León, en todas las escuelas. Y viene copia para Laura Noemí Acosta Martínez, que es la que inició este movimiento, y bueno, y está dando resultado. También viene copia para Fernando Vázquez Flores, asesor jurídico de la Secretaría, de la Subsecretaría de Educación Básica. Bien, vienen copia para ellos. Entonces, al darle copia a Laura Acosta Martínez, a Laura Noemí Acosta Martínez como
de la agrupación Educación Sin Barreras, pues eso quiere decir que el movimiento funcionó y está funcionando y va a seguir funcionando. Les compartimos una liga que dice change.org, defendiendo la educación sin barreras, creo que es así, y es encaminado a esto. Y cada vez que juntan cierta cantidad de miles de firmas, al gobernador, a la secretaria, a todos ellos les llega la información de change.org, salvando la educación inclusiva en Nuevo León. A todos ellos les llega la indicación de cuántos miles de firmas van ya acumulados. Entonces, para los compañeros que me estaban preguntando compañeros supervisores, inspectores, directores de USAE o directores de CAM o maestros, me estaban preguntando que esos oficios, esos exhortos, ¿qué? Y ya les expliqué de dónde vienen estos exhortos. ¿Y cuál ha sido la lucha? Desde el 17 de marzo de 2022 a la lucha, a la fecha, por el colectivo cuestionando la inclusión, que ahora se llama Educación Sin Barreras. Y bueno, ha funcionado, maestros, ha funcionado, pero estos exhortos, pues no nos aseguran nada, Entonces esto va a seguir. Si yo recupero ese primer oficio, déjenme decirles, si yo recupero ese primer oficio, pues entonces, aquí está, aquí está algunas de las cosas que pasaban entre las manifestaciones de la exclusión. Los padres decían negativas a recibir alumnos con dificultades de habla, lenguaje, socialización o aprendizaje por discapacidad o incluso solo por dificultades de desarrollo o aprendizaje, que sí cuentan con posibilidades de avance y desarrollo académico. Negativas a recibir alumnos con altas capacidades y aptitudes sobresalientes. Abandono y desatención de alumnos con necesidades educativas especiales. Desatención a la adquisición de habilidades básicas. Permanencia del alumno de inclusión. Exigencia de un diagnóstico como condición de aceptación. Fíjense, les exigían un diagnóstico como condición para aceptarlo. Evaluaciones tendenciosas y diagnósticos clínicos establecidos por parte de la escuela que no tienen dicha competencia. Bueno, estas son algunas de las denuncias de los padres en ese tiempo, donde las escuelas o los colegios particulares pues violentaban los derechos, los derechos de los alumnos con alguna condición de discapacidad en los colegios. Entonces vamos a esperar a recibir ese documento. La presentación, que se les vaya la redundancia, la presentación que se proyectó ese 17 de marzo, donde se denunció todo esto, pues es esta, por una educación inclusiva en Nuevo León. Es esta la presentación, yo la tengo, esta presentación. Entonces, pues es esta la presentación y antecedentes, y luego viene, pues toda la presentación la hicieron los padres de familia, porque no son maestros, son padres de familia. Viene toda la fundamentación, algunas citas por una educación inclusiva, viene lo que se vive en las escuelas, y aquí está lo que se vive en las escuelas. Dice: manifestaciones de la exclusión, el rechazo y la discriminación de estudiantes con necesidades educativas especiales, negativas a recibir alumnos con dificultades de habla, etcétera. Aquí vienen toda la serie de señalamientos que hicieron los padres de familia desde ese tiempo. Y es un documento, experiencias y problemáticas familiares, leyes que se infringen. Los padres de familia le dicen a la autoridad de Nuevo León cuáles son las leyes que se están infringiendo por la violación de los derechos a la educación de estos alumnos en las escuelas particulares. Leyes que se infringen, les están diciendo, estas son las leyes que se están infringiendo. Y luego, bueno, ya viene aquí una foto de Samuel García y plan estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030. Se les invitó a los padres a participar en las mesas de trabajo sobre el plan estratégico para el Estado de Nuevo León. Y aquí viene lo que ellos subrayaron, pues es lo que habla del derecho a la educación de las personas con discapacidad en las escuelas.
No, si estos padres han dado la lucha y nos han puesto el ejemplo. Y nos han puesto el ejemplo. Y luego hablan del plan estratégico 2015-2030 y las metas de desarrollo social. ¿Cuáles son las metas de desarrollo social? Toda esta presentación y toda esta información, los padres se la presentaron a las autoridades educativas de Nuevo León, ahí el 17 de marzo, en la escuela primaria Adolfo, creo que López Mateos, Adolfo López Mateos, lo que era el edificio de, creo que es de Conarte. Bueno, y aquí vienen los testimonios que dieron los padres de familia. Participó un padre, Josefina Jacobo, participó otra madre, Nayeli Torres, participó otra, Cristina García. Todos ellos expusieron cómo en ese tiempo o hasta ese tiempo habían sido vulnerados los derechos de sus hijos en las escuelas. Pero les digo, vamos a hacer otro video hoy o mañana, porque me estaban preguntando compañeros que de dónde salieron esos exhortos. En la mañana, en la tarde, de compañeros de diferentes USAER, algunos compañeros supervisores o inspectores de educación especial me preguntaban, y de ahí salieron esos exhortos. Que hubo otros casos que se denunciaron después o en el camino, pero la lucha es desde marzo de 2022 y está dando frutos, pero los exhortos pues no es lo único, faltará hacer más acciones o más estrategias. Para quienes me estén preguntando, pues ahí está la información, porque esta información no la tiene la nueva gestión de la Dirección de Educación Especial, no la tienen, la tenía la anterior gestión, sí tenía conocimiento de eso, pero esta gestión de ahorita no la tiene, o no la tenía esta información, no la tenía, y aquí está la información. Es todo, maestros, es todo. Buenas tardes, buenos días a todos, buen fin de semana. Saludos a los compañeros que se vayan a conectar o se estén incorporando el video. Por ahí veo Gaby Lur, saludos Gaby Lur. Juan Carlos Rodríguez, saludos compañero Juan Carlos Rodríguez. Antonio Chávez, saludos Antonio Chávez, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buen fin de semana, pues es lo que a mí me gusta, hacer videos informativos de algo importante que esté pasando, sobre todo en educación en Nuevo León o en el mundo, Y bueno, ahí está la información. Y compartan el video, Vamos a ver si en la noche, hoy o mañana, hago precisamente un video sobre esto, sobre los exhortos para educación básica en Nuevo León, y les leo los documentos, porque hasta Participación Ciudadana hicieron una minuta de esa reunión que tuvieron el 17 de marzo con esos padres de familia. Ellos hicieron una minuta y yo la tengo. Entonces, les repito, la gestión que acaba de iniciar ahora en este ciclo escolar en educación especial no conoce estos documentos, no los tienen. Pero estos exhortos vienen desde atrás. ¿Cómo es posible que al del jurídico, al doctor Charles, le hayan mandado el oficio el 18 de agosto y luego estos exhortos se hayan hecho el 2 o 5 de septiembre? 2, 5 de septiembre y uno el 19 de septiembre. Y apenas el 23, y apenas el 22, no, apenas ayer 23, algunos los están conociendo en educación especial. Apenas 22 o 23 lo están dando a conocer en educación especial. Si ya tienen desde el 2 o 3 o 5 de septiembre, esos oficios ya están ahí, ya estaban firmados por la encargada de educación especial en Nuevo León, ya estaban firmados desde el 2, 3 y 5 de septiembre y apenas los están dando a conocer, y otros compañeros apenas la siguiente semana los van a conocer. Pues como que vamos atrasados en la información, Saludos a todos, cuídense, me están mandando notificaciones del TEI de México, porque el grupo TEI de México ha estado presente a través de un servidor
en esta lucha de este colectivo, porque Laura Costa es del grupo TI de México, no es maestra, es madre de familia y es del grupo TI de México al que pertenezco, y le hemos estado dando seguimiento a esto, y tenemos un expediente, de todos los oficios que se han entregado. Tenemos un expediente de todos los oficios que se han entregado y las respuestas que ha habido y los peros que ha puesto la Secretaría de Educación también. Saludos a todos, buenos días, cuídense. Sábado, hoy es sábado 24 de septiembre, son las 9:03 de la mañana. Tiene como unos 45 minutos este video. Compártanlo, buenos días.